Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. Quiero empezar mostrándoles por acá mi canal. Hemos alcanzado los 50,000 suscriptores. Sin duda es un logro súper importante para mi canal y todo esto se lo debo a la recepción que han tenido mis videos, mi contenido y el conocimiento que comparto a través de mi canal hacia todos ustedes. De tal manera que les envío un fuerte abrazo de agradecimiento. Muy bien, perfecto. Vamos a arrancar entonces. Te tengo para hoy en esta oportunidad, en este video, un bot DCA en futuros en OKX que ha ganado en solo 6 días el 87%. Te sorprenderás con esta información. Te voy a dar un truco muy importante para que sepas al final cómo aplicar esa estrategia y te voy a explicar paso a paso la estrategia que estoy utilizando para tener este rendimiento con estos bots. Perfecto. Pasemos entonces, primero que todo, a describir en qué consisten los bots de trading de DCA, pero súper importante, con inteligencia artificial que están disponibles para configurar en el exchange de OKX. Mira, en este link está toda la información pertinente. Yo te voy a dejar también este link en la descripción de mi video para que puedas documentarte mucho más a fondo. Solamente voy a tocar los conceptos básicos por temas de tiempo del video, ¿vale? Mira, bot de trading desea cómo empezar a usar la estrategia Dollar Cost Averaging, DCA, para nosotros. Mira, empecemos por acá. Vamos a aclarar y a definir conceptos. ¿En qué consiste la estrategia de Dollar Cost Averaging, DCA? La estrategia DCA consiste en comprar activos específicos a intervalos determinados, con el fin de dividir su asignación en varios niveles de precios. Si el mercado fluctúa en contra del trading inicial, esta estrategia te permite obtener un mejor precio de entrada. De este modo, se puede cerrar la posición en cuanto se alcance el objetivo de take profit. ¿Listo? Esa es la definición fundamental. Ahora, ¿en qué se diferencian los bots DCA de las compras recurrentes? Básicamente en lo siguiente, mira. Las compras recurrentes implican invertir una cantidad fija en un activo a intervalos fijos, por ejemplo, diarios, semanales o mensuales, independientemente de los movimientos que tenga el mercado. Mientras que la estrategia DCA permite controlar el precio de compra, ya que las órdenes de compra pueden activarse cuando el precio cae un porcentaje fijo y las órdenes de venta pueden activarse cuando el mercado se recupera y alcanza así el take profit. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo funciona un bot DCA? Por supuesto, con inteligencia artificial. Acá están las principales características que OKX agrega a las estrategias DCA que te acabo de definir, de describir. Mira, lo primero, la estrategia de inteligencia artificial es mejorada. El bot utiliza parámetros backtested, así como propiedades del token, por ejemplo, la volatilidad histórica, para determinar los parámetros óptimos para cada par, incluido el perfil de riesgo. También condiciones iniciales flexibles, ¿ok? Mira lo interesante. El bot permite a los usuarios introducir su posición o seleccionar el momento de entrada utilizando indicadores técnicos como el RSI, ¿vale? Entonces, súper importante. Cuando se cumplan las condiciones que yo defina con el RSI, el bot va a activar la entrada. Ahora, ¿qué son los ciclos de trading continuos? Otra parte mejorada que incluye OKX. El bot puede ejecutarse a lo largo de ciclos de trading de forma indefinida, seguir haciendo trading desde la bajada hasta el rebote gracias a las órdenes de seguridad. Por eso utilizamos órdenes de seguridad, ¿vale? O iniciar nuevos ciclos tras alcanzar el objetivo del take profit definido para cada uno de esos ciclos. ¿Listo? Bueno, y acá tenemos también la alta tasa de utilización de fondos. Entonces, mira lo importante. Para los inversionistas o usuarios que eligen un multiplicador de alto volumen o los traders que prefieren no reservar todos los fondos que el bot puede utilizar, nuestro bot DCA les ofrece la flexibilidad de reservar solo los fondos mínimos necesarios al crear la orden y se pueden transferir los fondos más tarde cuando sea necesario. ¿Listo? Bueno, un tema súper importante de los bots DCA en futuros de OKX son los ciclos, ¿vale? Entonces, mira, la estrategia DCA
funciona en un modo de inversión continua. Un ciclo de trading completo debe incluir una orden inicial y una orden take profit. Siempre tenemos que definir eso, la orden inicial y la orden para hacer el take profit, ¿cierto? La orden de take profit hace referencia al porcentaje de beneficio que el trader espera obtener en cada ciclo de trading. Entonces, mira, por ejemplo, si un trader establece un take profit de 10% y el coste medio de su posición es de 1000 USDT, entonces el ciclo de trading finalizará cuando el precio alcance 1100 USDT. ¿Listo? ¿Queda claro? Pues porque el take profit fue el 10%, ¿sí? Bien, y acá abajo, ya no voy a profundizar más por tiempo, ustedes pueden seguir el paso a paso de cómo activar el bot de DCA, pero no te preocupes que al final te lo voy a compartir con mi estrategia, la que estoy utilizando. Bien, dicho eso, entonces mira, te voy a mostrar estos excelentes bots en DCA que estoy operando acá, mira, y con las ganancias respectivas. Entonces, mira, por ejemplo, tengo estos tres bots, todos en futuros utilizando DCA en OKX. Mira, tengo uno con Solana USDC, en long apalancado 10x, uno con Ethereum USDT apalancado también 10x en long y tengo el último en Bitcoin USDT en long también apalancado en 10x. Fíjate que los tres están en long, voy en largo. ¿Por qué? Ahora te voy a mostrar el truco para que aprendas si vas en largo o en corto. Súper sencillo, pero hasta hoy apenas lo voy a compartir. Bueno, los tres bots fueron creados el 21 de abril, como puedes darte cuenta, mira, acá están las fechas, el 21 de abril. El primero ha ejecutado una orden de seguridad, el segundo con Ethereum ha ejecutado 3 órdenes de seguridad, el de Bitcoin no ha ejecutado ninguna orden de seguridad. Acá están las órdenes de seguridad máximas que yo les he configurado, mira, a los dos primeros le configuré 15 órdenes de seguridad y al de Bitcoin contra USDT le configuré 12. Y acá puedes ver el margen invertido, ¿cierto? Para el primero, 342 USDC hasta el momento, ¿no? 453.7 USDTs y 49 USDTs. Acá puedes ver el gasto promedio, ¿cierto? Que ha tenido cada uno de esos bots. Y súper importante, mira acá las ganancias, ¿ok? Para el primero ha ganado 24.45%, que son 770 USDC. Este es el más interesante de todos, el segundo, el de Ethereum contra USDT. Mira la ganancia hasta el momento, 87.16%, es decir, 1.656 USDT, es maravilloso. Y el tercero, el de Bitcoin, un 53.71%, que representan 413.62 USDT, ¿vale? Entonces acá está, mira. Y pues el PNL flotante negativo no es tan grande, mira, 7 USDC, 68 USDT, que eso no es nada para la ganancia que estoy teniendo con estos bots. Ahora, te voy a mostrar los detalles. Mira los ciclos completados. El primero ha completado 22 ciclos, el segundo 56 ciclos, los ciclos que te definí previamente en la descripción, y el tercero 33 ciclos. Vamos a mirar, acá también aparece el precio de liquidación, mira, el de Ethereum se liquidaría si el precio llega a 1135.25, ¿cierto? Dólares. Ahora vamos a ver acá los detalles. Mira, le damos clic acá y vamos a ver los detalles de este maravilloso bot que me está dando 87% de ganancia. Pues mira, acá aparece Ethereum contra USDT, DCA de futuros, voy en long con un apalancamiento de 10x, ¿ok? El tiempo de ejecución, 6 días, 1 hora y 41 minutos. Como puedes ver, fue creado el 21 de abril a las 16:49, ¿vale? Acá podemos observar entonces toda la información de este maravilloso bot. Mira, el PIG total, 1.655 USDTs, que corresponde al 87.1% y va variando, por supuesto, porque el mercado es dinámico, el mercado va variando. ¿Cuál es la inversión? La inversión que yo realicé, mira acá, 1.900 USDT. Esa es la inversión que he realizado entre la orden inicial y todas las órdenes de seguridad, ¿cierto? Acá tenemos el PNL, el ciclo completado. Como puedes darte cuenta, ha alcanzado a completar ya 56 ciclos según la metodología de trading. Y acá abajo puedes ver los detalles de la configuración que yo te voy a compartir para que entres
si lo deseas con esta maravillosa estrategia. Mira, el margen, la orden inicial la puse en 100 USDTs, ¿ok? $100. El margen de la orden de seguridad lo puse en 120 USDTs. Y entonces decidí utilizar 15 cuadrículas, ¿ok? 15 órdenes máximas de seguridad, 15 líneas, ¿cierto? 15 por 120 más 100, pues me da estos 1900 USDT, ¿cierto? Bueno, también tenemos el tamaño del precio, 1%, el objetivo del take profit, también lo he definido en 1%, ¿listo? Bueno, y acá en la parte inferior puedes ver las posiciones que actualmente tiene abiertas este bot de inteligencia artificial. Actualmente está en el ciclo 57, tiene una dimensión de posición de 2.34 euros, Ethereum, perdón, y tiene apenas un PNL flotante de 63.8 USDTs negativos, pero eso no es nada con respecto a esta ganancia, ¿verdad? Bueno, y pues nada, acá puedes ver también el precio de liquidación, que serían los 1135.25 USDTs, ¿listo? Bueno, entonces, súper importante, mira acá la curva de evolución del PIG, arrancamos por acá con el 24.57%, luego llegamos ¿qué? Al 61.13 y actualmente, mira, vamos en 87%, ¿listo? Bueno, entonces, súper importante, te voy a compartir la estrategia para que desarrolles este bot para que lo implementes si estás interesado. Entonces, te voy a dejar acá el link de referidos si deseas utilizar estos bots de OKX. Con ese link de referidos vas a crear tus bots si lo deseas y vas a acceder, te dejo acá esta tablita, a estas recompensas. Mira, si tú depositas en estos bots de futuros de OKX $4,000 o más, te vas a ganar una recompensa de 5 USDTs. Si depositas 8,000 USDTs o más en el bot, te vas a ganar una recompensa de 10 USDTs y así sucesivamente. Entonces no olvides, ahí te dejo el link de referidos para estos bots y también lo voy a colocar en la descripción de este video para que no tengas pierde. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la estrategia? Mira, vamos por acá a TradingView. Acá ya tengo bueno, se me van disparando las alertas, Ichimoku, Fibo, bueno, te cuento, esas de Fibonacci, ya logré automatizar Fibonacci con ChatGPT y te voy a compartir la estrategia de automatización de Fibonacci. Cerremos por acá y continuemos en lo que estamos. Bueno, primer paso, tengo que saber cuál es la tendencia del mercado, ¿ok? Si es tendencia al alza o tendencia a la baja. Yo utilizo el siguiente truco, presta mucha atención, el siguiente truco para determinar cuál es la tendencia del mercado y así saber si voy a configurar mis bots en futuro al alza o a la baja, en long o en short. Primero, vamos a ir entonces por acá y vamos a seleccionar Bitcoin, BTC, contra USDT en OKX. Por acá está, míralo. Lo selecciono, listo. Ahora voy a ir por acá a la temporalidad, ahí están 5 minutos, fíjate, me paro acá y voy a bajar hasta esta parte donde aparece la configuración personalizada. Entonces voy a escribir 4, escribo 4, me paro acá, le doy clic y elijo días. Y luego le digo agregar, add, le doy en ese botoncito y ya aparece acá la temporalidad de 4 días. Le doy ahí 4 días. Perfecto. Y ahora fíjate lo que voy a hacer. Voy a ir a indicadores y voy a escribir en inglés Gaussian Channel. Y mira el indicador maravilloso que te voy a socializar. Gaussian Channel, el autor se llama Donovan Wall. Lo seleccionamos, le damos clic y se sitúa sobre el precio del Bitcoin. Ahí está, listo. Ahora, ¿por qué te muestro esto? Pues sencillamente por la determinación que me permite este maravilloso indicador a 4 días para saber la tendencia del mercado. Mira, justo, bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando el indicador está en color verde es porque nos marca una tendencia alcista. Cuando está en color rojo es porque nos marca una tendencia bajista, ¿ok? Long y short respectivamente. Justo por acá, empezó el tercer halving de Bitcoin. Míralo acá, mira el tercer halving de Bitcoin que nos llevó por acá a este maravilloso precio
que llegó a alcanzar a Bitcoin. Perfecto. Entonces, ¿qué es importante de esto? Pues vamos a determinar actualmente qué pasa con el mercado. ¿Está al alza o está a la baja? Pues mira esto. Corrámoslo para acá un poco más. Ahora, lo encierro por acá. Mira, está en color verde. Recientemente, el indicador gaussiano del canal gaussiano acaba de ponerse en color verde. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente se nos viene el mercado alcista. Yo me mantengo alcista desde que hice este video que te dejo acá encima. Analízalo, revísalo para que aprendas a determinar con un análisis macroeconómico cuándo se viene un mercado alcista. ¿Ok? Y esto me lo está confirmando. Entonces, así vas a determinar si este indicador está en verde, estamos en long, un mercado alcista. Si está en rojo, estamos en short, pero ahora estamos en verde. Muy bien, ya te di el primer truco. Ahora, esa cuenta de OKX que acabas de ver, donde te mostré mis bots, es mi cuenta, una de mis cuentas personales. Tengo varias, no tengo los mismos huevitos en la misma canasta, tengo varias. Ahora te voy a mostrar la cuenta de enseñanza de OKX para mostrarte cómo configuro mi estrategia. Entonces, voy a ir al otro navegador para abrir mi cuenta de enseñanza de OKX. Acá estoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ir acá a donde dice Trade y vamos a bajar hasta donde dice Bots de Trading. Le doy clic y se abre esta ventana. En esta ventana me voy a parar acá en la parte central donde dice DCA de futuros, crear, y le doy clic en este botón crear. Le doy clic y me envía a esta otra ventana. Muy bien, estando acá es importante que nos ubiquemos acá en esta parte manual. Si te abre acá donde dice recomendado, pues nada, simplemente te vas aquí a manual, le das clic y aparecemos acá. Acá podemos seleccionar si vamos en long o si vamos en short. Por supuesto vamos en long, porque ya te enseñé a determinar la tendencia alcista y te demostré que estamos en un mercado alcista. Vamos a bajar por acá y entonces en escala de precios yo coloco 1%. ¿Listo? En el take profit por cada ciclo lo dejamos en 1% también. En el apalancamiento yo selecciono 10x. Le damos 10x, le damos confirmar y listo. Ahora, margen de la orden inicial. Bueno, acá me aparece que tengo 0 USDTs porque no he transferido de mis fondos a mi cuenta de operaciones, que es esta, ¿no? Entonces, simplemente me paro acá para hacer la transferencia. Entonces, voy a hacer la transferencia desde mi cuenta de fondos o financiación, que llama acá, hacia mi cuenta de trading, ¿no? Y entonces, acá tengo disponible esta cantidad. Supongamos que quiero transferir 3.000 USDTs. Entonces escribo $3.000 USDTs y le doy confirmar. Y así de sencillo, mira, ya tengo acá $3.000, 3.000 USDTs para configurar mi bot. Bueno, entonces, en el margen de la orden inicial, recuerda, como te mostré, yo puse 100 USDTs. En el margen de la orden de seguridad puse 120 USDTs. Ok, y el máximo orden de seguridad, el máximo número, estas que aparecen acá, estas líneas verdes, ¿cierto? Yo lo configuré en 15 y así obtuve esa maravillosa ganancia de 87%. Y eso es todo. Luego le das aquí en crear. Yo no le voy a dar crear sencillamente porque ya los tengo creados en mi cuenta personal que te acabo de mostrar. Ok, acá estamos en mi cuenta de enseñanza. No lo voy a usar porque tengo ese capital para otro tipo de trading. ¿Listo? Y sencillamente eso es todo lo que hay que hacer. Y acá te van a aparecer, mira, en DCA Futuro se te va a actualizar el bot y te va a mostrar el desempeño hora a hora, día a día, mes a mes, como lo vayas a configurar, a observar. ¿Listo? Pues bueno, amigos, esa es la información maravillosa que les tengo. Recuerden que aquí está el link si desean hacer trading con estos bots para que se ganen esos bonos de recompensa. Yo les envío un fuerte abrazo, un agradecimiento por los 50,000 suscriptores que tenemos en el canal y espero que nos veamos pronto en otro video. Bye.